Ahí está. Bueno, la prueba de hipótesis básicamente consiste en plantear dos proposiciones, ¿no? Que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Esas proposiciones son contradictorias. Casi siempre una es el complemento lógico de la otra, o sea, si yo en la nula estoy diciendo que la edad de los estudiantes es de 18 años, entonces la alternativa, el complemento lógico de esa afirmación sería de que la edad de los estudiantes no es 18 años, ¿sí? En ese sentido queremos decir que es contradictorio. Y el objetivo que tiene la prueba de hipótesis es decidir, en base a la información que obtengo en la muestra, cuál de las dos es correcta, si la nula o la alternativa. Bueno, las hipótesis que estudiamos nosotros son paramétricas, pero hay paramétricas y no paramétricas, ¿sí? Pero las que vemos nosotros son hipótesis de tipo paramétricas porque están referidas a los parámetros, o sea, nosotros hacemos afirmaciones respecto a los parámetros, ¿sí? Que pueden ser respecto a la media, o respecto a la varianza, o respecto a la proporción. En el caso de ustedes trabajan para la proporción y para la media. A ver, aguántenme un cachito. Entonces, vamos a detallar un poco cómo es el procedimiento de la prueba de hipótesis. Vamos a ver si podemos seguir un ejercicio que nos sirva de ejemplo. Ahora se los cuento bien, pero el procedimiento de la prueba de hipótesis, como todo procedimiento, hay que ir avanzando sobre una serie de pasos. Entonces, el primer paso, que como dice acá la compañera, es el más difícil, es identificar y plantear las hipótesis, ¿sí? Identificar el parámetro, bueno, eso no sería tan complicado, pero el planteo de las pruebas es lo que generalmente más cuesta. Una vez que logramos identificar H0 y H1, hipótesis nula y la alternativa, después el procedimiento en sí es mecánico, es seguir los pasos que vamos a ir viendo. El segundo paso va a ser elegir el nivel de significación. El tercero es identificar el estadístico de prueba y su distribución bajo H0. Y después tenemos que establecer las reglas de decisión, que eso generalmente es muy útil plantear gráficamente el problema para poder identificar las reglas de decisión, comparar y aplicar las reglas, y bueno, finalmente concluir. Entonces, voy a usar el ejercicio este que se los cuento en qué consiste. A ver, lo vamos a buscar. Este no lo tienen ustedes, pero bueno, se los comparto para que vean de qué estamos hablando. El ejercicio dice, por ahí si le quieren, bueno, lo van a tener en el video. El ejercicio dice, el consumo de un automóvil en kilómetros litros tiene una distribución normal con desvío de 0,8 kilómetros. Con el objeto de estimar el consumo medio de la nafta se realizaron 40 pruebas. Entonces, en el inciso A me dice si el fabricante afirmó que su rendimiento medio es de 12,4 kilómetros, ¿podría rechazarse esta hipótesis? ¿Sí? Bueno, exprese la regla de decisión en términos de la media muestral a un nivel de significación del 5% y representar. Y después nos hacen otras preguntas. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, vamos a usar este ejercicio como ejercicio de ejemplo, para ir viendo cómo es el procedimiento de la prueba de hipótesis.
Entonces, primer paso, identificar el parámetro y plantear las hipótesis. Bueno, acá ¿para qué parámetros estamos trabajando? ¿Cuál es el parámetro que le interesa, que se interesa trabajar, estudiar? Es la media, ¿no? Media. Es la media de consumo de nafta. Entonces, bueno, acá tenemos la información que nos daba el ejercicio. Entonces, la afirmación se realiza en base a, o sea, las hipótesis, ¿no? Sobre todo la hipótesis nula, es una afirmación que hacemos referida a un parámetro, por eso es que decimos que son hipótesis paramétricas. Entonces, acá en este caso, la afirmación que hace el fabricante es que la media del consumo es 12,4. La hipótesis nula siempre lleva el signo igual, ¿sí? Por ahí la que más cuesta es la alternativa, pero ahora con los tips que les voy a dar yo no debería costarles identificarla. Pero la hipótesis nula es la que lleva siempre el signo igual. Entonces, siempre es bueno acompañar a las hipótesis nula y a la hipótesis alternativa con su expresión coloquial, o sea, la pongo en símbolos, que es lo primero que teníamos, y después inmediatamente la acompaño con la expresión coloquial de lo que estoy diciendo en cada una de las hipótesis, porque eso me va a servir después para concluir. Bien, bueno, entonces les decía, ¿cómo hago para darme cuenta quién es la hipótesis nula y quién es la hipótesis alternativa? Para empezar, en las pruebas de hipótesis, la vedette de la prueba es la alternativa, porque ahí colocamos lo que queremos demostrar, lo que el investigador, lo que el dueño de la investigación quiere demostrar, ¿sí? Entonces, va a depender del interés que tenga ese investigador, lo que corresponderá colocar o no en la alternativa. Por ahí, si a mí lo que me interesa es ver si, por ejemplo, estamos implementando una mejora en las salidas de una fábrica para reducir los tiempos de evacuación, ¿no? Y queremos ver si efectivamente con eso vamos a reducir los tiempos de evacuación. Entonces, si yo quiero demostrar que se va a reducir el tiempo de evacuación, en la alternativa tengo que colocar que la media del tiempo de evacuación es menor a determinado valor, no sé, 2 minutos, ¿sí? Entonces, eso depende del interés del que está. A lo mejor hay alguien que dice, no, bueno, a mí me parece que no sirvió para nada todos los cambios que hicimos y que el tiempo de evacuación sigue siendo el mismo o aumentó. Entonces, en la alternativa, vamos a colocar de que la media es mayor a 2 minutos, ¿sí? Por eso es que la pista más importante para saber qué va en la alternativa es que en la hipótesis alternativa va lo que queremos demostrar, ¿sí? La hipótesis nula, la hipótesis alternativa, por lo general representa la pregunta que se responderá o la teoría que se probará, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, es el interés que tiene el investigador. La hipótesis nula anula o se opone, es el complemento lógico, ¿no? A H1. Y la nula a menudo representa el status quo contrario a una idea nueva o conjetura enunciada en H1, esto que decíamos recién. El status quo era que, y a nosotros nos llevaba el tiempo de evacuación era 2 minutos, eso es lo que nos pasaba antes de las mejoras, ¿sí? Entonces en la nula colocamos el valor que históricamente ya venía presentando el parámetro, y en la alternativa vamos a colocar lo que se supone que esperamos que ocurra después de los cambios, ¿sí? Entonces la nula, generalmente, como regla memotécnica, la nula, ¿sí? No, es nula, no afecta
lo que ya viene ocurriendo, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahí, no me acuerdo tu nombre, Moreno, ¿cómo es tu nombre? No me puedo acordar. Cristina, no. Mercedes. Mercedes. ¿Sí? Digamos, siempre va a ser, en realidad, por ejemplo, en uno de los, en el primer ejercicio del práctico, por ejemplo, decía que las tarjetas, que el gasto mensual promedio con tarjetas de crédito es de 350. Uh-huh. Después de hacer de tomar una muestra, le daba que el resultado promedio era 373. Bueno, pero vos para armar las hipótesis, fíjate Ajá. que no necesitas ni mirar lo que pasa con la muestra. La muestra va en el paso 5, porque fíjate que aquí habíamos dicho, espérate. Recién en el paso 5 yo comparo los resultados que obtuve en la muestra con las reglas de decisión que decidí tomar. ¿Estamos? Entonces, recién en ese paso vos tenés que mirar qué te dio la muestra. Para poder concluir, recién en ese paso necesitas ver cuánto te dio el X rayita observado. Porque si no es como que te sesga. Entonces pongo esta para este lado o la pongo para Claro, este a mí lado. No. eso es lo que hago. No, vos lo que tenés que hacer es ver cuál es el interés, qué es lo que interesa demostrar. Claro, bueno, antes de que dé del resultado de la muestra, previo dice, el auditor en cambio opina que el gasto es mayor. Me quedo Claro, con eso. exacto. Entonces vos Bien. ahí planteas la hipótesis Bien. en función de el auditor. Se supone que vos querés demostrar lo que él está interesado. O sea, vas a armar la prueba desde los zapatos del auditor. Bien. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Ahí me Bueno. quedó más claro. Bien, entonces ahí tendríamos el primer paso. Después el segundo paso es identificar o elegir el nivel de significación. Este nivel de significación, que se representa con alfa, no sale de ninguna cuenta en particular, ni nada por el estilo. Eso lo elige el que está haciendo la investigación, ¿sí? El alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Entonces, a ese valor se le llama error de tipo 1. ¿Sí? Uno podría cometer, cuando está haciendo una prueba de hipótesis, podría incurrir en los siguientes errores. Podría pasar que, o sea, cuando yo estoy haciendo una prueba de hipótesis, me puede pasar que la rechace, rechazo H sub 0, o que no la rechace. ¿Sí? Y a su vez también podría ocurrir que la hipótesis sea falsa, o sea que H sub 0 sea falsa, o que H sub 0 sea verdadera. Entonces, si H sub 0 es falsa y la rechazo, genial. Está bien, ¿sí? Estamos bárbaros. Si H sub 0 es verdadera y no la rechazo, también, súper. ¿Estamos? El tema es qué pasa cuando yo tengo que H sub 0 es verdadera y la rechazo. ¿Sí? Acá estamos cometiendo un error. A ese error le llamamos alfa. Y yo decido cuál, cuando digo alfa es igual a 0,05, igual a 0,1, yo ahí estoy decidiendo la magnitud que voy a bancar de este error. ¿Sí? Bueno, y cuando la H sub 0 es falsa, y no la rechazo, acá también hay otro error, se llama beta, no me acuerdo si estaba en la bibliografía el beta, en las filminas lo tienen, el En beta. el video aparece como beta. Claro, entonces el beta es el error de tipo 2. Este es el error de tipo 2, este es el error de tipo 1, y es la probabilidad de justamente no rechazar H sub 0 cuando esta es falsa. ¿Estamos? Bueno, volvamos acá.
Entonces, ahí está, tenemos identificado el nivel de significación. Entonces, vamos con el paso 3, que sería identificar el estadístico de prueba bajo H sub 0. El estadístico de prueba es la variable pivotal, o estadístico de prueba, que corresponde de acuerdo a las condiciones que tenemos de población, ¿sí? Es importante identificar cuáles son las condiciones de población, como hacíamos con intervalos, si X se distribuye normal, si se conoce o no se conoce el sigma, porque eso va a determinar cuál es nuestra variable pivotal o estadístico de prueba. En este caso, como el X se distribuía normal, y el sigma es conocido, ya sabemos que las X rayitas se distribuyen normal, así que el estadístico de prueba asociado va a ser Z. ¿Vamos? Si yo no conozco el desvío, el estadístico de prueba va a ser T. Pero después el procedimiento es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comporta el estadístico de prueba bajo H sub 0 verdadera? Y H sub 0, habíamos dicho que decía que el consumo medio de nafta era igual a 12,4. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo H sub 0 verdadera, el mu es 12,4. Así que este de acá lo reemplazo por 12,4. Bueno, y como estos los conozco, tengo cómo es la distribución del estadístico de prueba cuando H sub 0 es verdadera. ¿Sí? Bueno, entonces, con eso podemos identificar lo que son las zonas de rechazo y de no rechazo. Como yo estoy afirmando en la hipótesis nula que mu es 12,4, bueno, acá tenemos la media, ¿no? Y acá, fíjense que lo he presentado no en términos del estadístico de prueba, sino en términos de X rayita, porque acá de nuevo nos pasa como pasaba en intervalos. Cuando yo conozco todos los parámetros de la distribución de X raya, el mu de las X rayitas y el desvío de las X rayitas, la puedo dibujar perfectamente. En este caso conozco el mu de las X rayitas porque estamos afirmando que bajo H0 este valor es 12,4, y a este me lo dieron, ¿sí? Entonces, podría plantear las zonas de rechazo y de no rechazo, o bien en función de X raya, o bien en función de Z. Acá está planteado en función de X raya. La lógica de la hipótesis, de la prueba de hipótesis, ¿no? Es que ustedes están afirmando que la media es 12,4, entonces ustedes van y sacan una muestra, ¿no? Y esa muestra les da 12,45. Si esa es la evidencia que encuentran en la muestra, ¿qué van a decir de la hipótesis? Que es verdadera. Exactamente. Van a decir que es verdadera, van a decir, si yo estoy observando que en la muestra la X raya es 12,45, entonces está bien, parece lógico que el parámetro mu sea 12,4. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de encontrar ese valor, resulta que en la muestra aparece un 12,5? Bueno, no está tan cerca, pero todavía está cerca, no es un número tan raro, ¿sí? Entonces, de nuevo, uno puede decir, y no rechazo H sub 0. Bueno, y si me sale 12,6, y ese está un poquito más lejos, no sé. Sí, no es tan raro, o es raro. Entonces yo necesito poner un límite a qué le voy a llamar raro y no raro, ¿sí? Ese límite se lo da el nivel de significación. Cuando yo digo, voy a trabajar con un alfa del 5%, quiero decir que los X rayitas, el 5% de los X rayitas más raros son los que voy a descartar, ¿sí? Entonces necesitamos identificar, acá este sería
Acuérdense que este sería alfa sobre 2, ¿no? En cada colita tenemos alfa sobre 2. Es decir, 0,025, 0,025. Entonces, ¿a qué X rayita va a estar el valor raro? Bueno, entonces necesitamos encontrar estos X rayitas críticos, que son los que me define la zona de los raritos, ¿no? De los no raritos. ¿Quiénes son los raritos? Y los que voy a rechazar, ¿sí? Rechazo. Cuando el X rayita me caiga en la zona de rechazo, ahí voy a decir, no, me parece que el parámetro no es 12,4, ¿sí? Si me cae acá, no rechazo. ¿Estamos? Esa es la lógica detrás de la prueba de hipótesis. Bueno, entonces, ¿cómo encontraban esos valores críticos? Con la forma de la variable pivotal bajo H sub 0 verdadera, que el Z, habíamos dicho que era el X rayita, menos 12,4, sobre 0,8 dividido raíz de 40, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que hicimos, para encontrar el X rayita crítico, despejo de esta expresión a X rayita. Vamos a ponerlo en números. ¿Sí? El Z, ¿de qué va a depender? Ese Z crítico, ¿de qué depende? ¿Del nivel de confianza? Del nivel de significación. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Depende del